Queridos amigos, el día de hoy estamos muy interesados en conocer vuestras propuestas en el aspecto de salud, educación, reactivación económica y lo que es la preservación del medio ambiente. Esos son los puntos. Nosotros ya sabemos cómo está el país en una crisis de salud, de educación, política y económica. Entonces queremos saber cuáles son las propuestas que ustedes están planteando para sacar adelante a nuestro querido Perú. A ver, empezaríamos con la señorita Gladys Echaíz. Adelante, Gladys, por favor. En el tema de salud. En principio, en el tema de salud tenemos un par de minutos para exponernos sus propuestas. Muchas gracias. Bueno, el tema que tenemos actualmente de salud, como todos sabemos, es el relacionado con el COVID-19, con una pandemia que no ha sido controlada ni bien manejada, que la situación se agrava a cada instante y que, bueno, venimos reclamando una vacuna que no llega y que si llegó, llegó por pocos y ahora se nos presenta el problema de que al parecer habrían dificultades para la continuidad de su importación. Venimos proponiendo nosotros que dada la situación existente es necesaria la participación de la empresa privada, de las clínicas, los laboratorios, las farmacias y la contribución de todas las organizaciones civiles y políticas y militares en su aplicación, en su distribución, aplicación, porque no se trata ya de que esto me corresponde a mí, sino de conservar y preservar la salud y la vida de los ciudadanos. En tal razón, es necesario que todos participemos, que hayan consensos y que trabajemos unidos y con el único objetivo de salvar a la población de la situación en que se encuentra. Muchísimas gracias, Gladys. Continuamos con el señor Ricardo Belmont. Por favor, para la misma pregunta, en el tema de salud, ¿cuál sería su propuesta? 2 minutos. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de salud es un tema que colapsó hace más de 30 años atrás. Los hospitales públicos nunca tuvieron los recursos necesarios, se tercerizó todo y los hospitales no crecieron en la medida del crecimiento de la población. O sea, nos quedamos con hospitales hechos hace 40, 50 años. El sistema de salud tiene que ser renovado como en Costa Rica, Francia y otros países, donde todos tienen derecho a la salud. No hay que estar escatimando la salud, que es un derecho a la vida. En este caso, ¿cuál es mi idea si llego al Congreso? Obviamente llevar adelante un plan que lo hice en mi gestión municipal, que era el plan de 8 minutos, es decir, que cerca de tu casa tuvieras un lugar donde te atienden para prevenir las enfermedades, lo que se llama las enfermedades primarias, es decir, agarrarlas pronto. Porque hoy día se llenan los hospitales con diagnósticos que son fácilmente detectables en algún lugar, que puede ser una posta médica, como es en Costa Rica, que se hizo un plan de 2.500 postas médicas a 8 minutos de tu casa. Ese era el plan que se llamaba plan de 8 minutos. Es decir, yo me siento mal y no tengo que ir a un hospital de salud. No necesito ir, porque al hospital se va cuando te van a operar, cuando hay una cirugía mayor. Y con relación a la pandemia ha sido un desastre lo que se ha hecho, ha sido un genocidio brutal, masivo, ¿no? Innecesario si hubiéramos tenido una buena infraestructura de salud. Pero como la corrupción está ligada a todos, a todas las instituciones, lamentablemente, no hemos tenido lo que el público hubiera necesitado para salvarse de este COVID tremendo que nos agarró desprevenidos totalmente. Así es, muchas gracias, Ricardo. Continuamos con la segunda pregunta, que es en el tema económico. Señorita Gladys, ¿usted qué propone para superar esta crisis económica en la que estamos en este momento sumidos? Adelante, tiene 2 minutos, por favor. Gracias. Bueno,
Parece que obviamos a uno de los invitados o a otro de los invitados, pero pasaremos al tema. Sí, disculpe, va para el segundo bloque los otros invitados. Así ok, está, hermano, gracias. sí. Sí, No, sí. no conocía la estructura del programa, discúlpeme. Miren, la economía en este momento está ligada al problema del COVID. Mientras nosotros continuemos con las cuarentenas o con la política que viene implementando el Estado, la economía se seguirá estancando y se seguirá agravando la crisis económica que nosotros tenemos. Reactivar la economía en este momento significaría variar esta política de salud que se viene implementando, quizás utilizando el sistema asiático de trazabilidad, o sea, de monitoreo, en el sentido de detectar a una persona con el contagio de este virus, hacerle el seguimiento y el tratamiento correspondiente y el aislamiento individual, a efecto de no paralizar el trabajo de los demás, ni tampoco fomentar más desempleo, el cierre de empresas y del comercio, tal como lo venimos viendo actualmente. Si quizás se cambiara esta forma de actuar, podríamos hablar de una reactivación. La situación que se viene de agosto para adelante es incierta, no lo sabemos. Faltan unos meses, ¿qué pasará? ¿Se agravará? ¿No se agravará? En consecuencia, vuelvo nuevamente al tema de los consensos, donde todos tendremos que sentarnos en una mesa de trabajo en busca de la solución inmediata. Nosotros proponemos el trabajo temporal e inmediato para reactivar la economía. Proponemos dar un bono a las familias a efecto de que puedan subsistir, cubrir las necesidades primarias, elementales y mover la cadena productiva del comercio, de la agricultura y ahí ir más o menos resurgiendo poco a poco. En tanto, se va trabajando el tema de la salud. Se propone darles trabajos en infraestructura menor a todos los jóvenes y demás personas que se han visto perjudicadas con estos despidos temporales. Cierto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me parece que ya está en sala Rómulo. Carlos, ¿me confirmas? Bueno, me toca a mí, creo, ¿no? Sí. El conductor esto. Sí, aún no se conecta, parece que tiene. De todas maneras, sí. No, aún no, sí, algunos problemitas, ustedes saben. Este es uno de los temas a resolver, el Internet, ¿no? Ojalá tuviéramos Internet satelital, ¿cierto? Rómulo, ¿está en sala? No, todavía. Todavía, ya, ok. Ricardo, continuamos con usted, por favor, si fuera tan amable, para la misma pregunta respecto a la crisis económica. ¿Qué nos está proponiendo UPP para resolver esta crisis? Adelante, por favor. Bueno, la única forma de resolver la crisis económica es generando empleo productivo. Reactivar la economía significa poner a la gente a trabajar en libertad. En un país privado de las libertades, en un país sin garantías constitucionales, sin derechos, ¿no? Es muy difícil que la gente se sienta cómoda para poder abrir su empresa, echarla a andar, ¿no? Con este mal endémico del temor que ya hoy día cunde entre la sociedad. La gente está con miedo, la gente vive enmascarada, y en ese enmascaramiento que tenemos, uno pierde también las ganas de vivir y de trabajar y de ser uno mismo, porque pierde su autoestima, su personalidad. Entonces lo más importante es que el gobierno entienda que si no nos devuelven la libertad, rápido, pronto, estamos sujetos a ser improductivos, porque uno no puede producir sin libertad, para empezar. Segundo, hay que imitar a los países que tienen éxito. Ayer Joe Biden de Estados Unidos habló de incrementar los impuestos a las utilidades, a las grandes empresas y corporaciones de los hombres más ricos de los Estados Unidos, para que con ese dinero no ponerle impuestos a la gente pobre, sino ponerle a los que tienen sobreganancias. Y de esa manera se puede hacer obra pública, y con la obra pública generar empleo. Yo no estoy, digamos, totalmente de acuerdo
en entregar bonos, entregar dinero, regalar. Hay que enseñar a la gente a pescar y no regalarles el pescado, ¿no? Ese es un punto de vista que lo he venido acariciando siempre, ¿no? En términos económicos, para ser un gran país, necesitamos, como ha dicho bien la doctora, unir esfuerzos, estar juntos, abrazarnos. Para eso tenemos dos brazos, dejar las antinomias y buscar las cosas que nos unen. Cierto. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta, doctora Gladys, sería con respecto a la responsabilidad social. ¿Cómo podríamos lograr tener una inclusión social o una sociedad más inclusiva? Por favor, adelante. Mire, la única forma de que nosotros podamos integrarnos sin discriminación de ninguna naturaleza, es que entendamos que podemos ser diferentes, que podemos tener habilidades distintas, que podemos tener un nivel intelectual en distinto nivel, pero que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades y a un trato igual. El tema comienza por casa y sigue en los colegios. Aquí se comenzó más o menos con la Ley General de Educación a establecer la inclusión en los centros escolares a efecto de que las personas discapacitadas pudieran participar en las escuelas en las mismas condiciones que los demás alumnos. No podría ser que alguien porque usa lentes o porque tiene un problema de escucha o de lenguaje o un nivel intelectual un poco menor o un genio tuvieran que tener un tratamiento especial o separado. Pero sin embargo, pese a que eso ya era un avance, se detuvo. Creo que es necesario que volvamos a eso, que los profesores se capaciten para que puedan dar el tratamiento que corresponde a cada cual en el colegio, integrándolos al grupo. Creo que nadie es igual si nos miramos unos a otros físicamente. Todos somos blancos, morenos, grandes, altos, gordos, blancos. Solo somos iguales ante la ley y corresponde que nuestro tratamiento sea de la misma naturaleza. Este es un problema de tipo social, de un problema de entendimiento y de integración. Es necesario, el básico y elemental, volver a trabajar el tema de la inclusión partiendo de las escuelas y de los hogares. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Ricardo Belmont, ¿cuáles serían sus propuestas en el tema de responsabilidad social para lograr tener una sociedad más inclusiva, por favor? Bueno, primero de todo, yo quiero felicitar este programa porque me da la oportunidad de expresarme porque hemos sido discriminados en los grandes monopolios y medios de comunicación. Recién se entera el país a través de este programa y de mi Facebook que Ricardo Belmont va de número 1 por Unión por el Perú. La responsabilidad social nace de todos nosotros, como bien ha dicho la doctora. Hay contradicciones, pueden haber disonancias, pueden haber puntos de vista distintos, pero si buscamos la justicia, buscamos tener un país más inclusivo, como bien ha dicho, la cosa cambia. Acá ha habido una exclusión de más de 12 partidos políticos en la simetría que debe haber en una democracia. Cuando una democracia es asimétrica, lo sabe la doctora que ha sido fiscal de la Nación, sabe que la justicia es para unos, entonces la justicia no es para otros. ¿No? Ella sabe que la justicia tiene que ser para todos por igual. Y pienso yo que la responsabilidad social nace de las empresas que no solamente deben ganar plata, sino que parte de la ganancia, invertirla en colegios, becas, ayudas a los muchachos, campos deportivos, en fin, tener la responsabilidad que en el país que te da de comer, tú tienes que devolverle algo, Cierto. Algo más. Cierto. No solamente. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Belmont. La siguiente pregunta, doctora Chaí, sería en el aspecto ambiental. ¿Qué propuestas nos tiene para lograr impulsar la agenda verde? Por favor, doctora. Creo que la única propuesta que tendríamos que hacer todos nosotros es que comencemos o que
sí, que comencemos a trabajar la agenda que se aprobó en el año 2015, Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y que tiene 17 objetivos básicos y más o menos unos cerca de 170, unas cerca 170 metas. En tanto, cubre no solamente el problema de las personas, el problema de la sostenibilidad y economía baja en carbono, sino también que está orientada a la salud, a la implementación de los establecimientos básicos y para la atención primaria, a la reforestación y conservación del ambiente verde de los bosques, a la eliminación de la minería ilegal por el uso indiscriminado del mercurio y otras sustancias que afectan el medio ambiente. Creo que nosotros debemos comenzar por trabajar y aplicar esta agenda e irla desarrollando en la mejor manera que tengamos, a efecto de poder tener un ambiente sano, una minería limpia, unos bosques poblados o reforestados de acuerdo a las necesidades que tiene el país y que puede generar no solamente riqueza, sino también contribuir a mejorar el clima, que es otro de los temas que debemos comenzar a trabajar. El problema climático, ¿no? Muchas gracias, doctora. Rómulo, buenas noches. Mari, buenas noches. Muchísimas gracias y las disculpas. He tenido problemas para la conectividad y desde luego saludar a nuestros ilustres personajes que están en sala en esta noche. Me refiero a don Ricardo Belmont Casinelli, desde luego muy conocido por todos, igual que a la doctora Echaíz. Bueno, yo creo que han avanzado en la conversa y lo más importante es que el Perú, todos nosotros quienes somos parte de nuestra patria rica, nuestra patria con milenaria tradición, con muchísimas cosas por desarrollar y muchas cosas por defender y muchas cosas seguramente por reactivar. Yo no voy a hacer más preguntas porque creo que ha ido en el orden, Mari, más bien para adelante. Y al final, obviamente, si me permites, haré una precisión para cada uno de nuestros invitados en sala, que desde luego resalto la calidad de cada uno de ellos, que el Perú obviamente necesita un parlamento de primer nivel. De primer nivel, cierto. Continuamos con el doctor Ricardo Belmont en la pregunta, ¿cuáles son sus propuestas, por favor, en el tema ambiental? Adelante, doctor Belmont. Yo soy un ambientalista 100%. Fíjense, me baño en el mar todos los días del año, respiro aire puro y quisiera que todos pusieran a hacer lo mismo que yo. Pero si terminamos con la Amazonía, la depredamos, convivimos en una ciudad ya que no da más porque los espacios verdes, los barrios se han quedado sin parques, nos hemos quedado sin oxígeno, respiramos monóxido de carbono, nos estamos matando nosotros. Y pareciera que este es un genocidio masivo, porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que si tenemos un litoral que nos permite estar al lado del Pacífico, el mejor pulmón del mundo, y por otro lado tenemos en nuestras montañas el oxígeno más puro, la prueba está que estos grandes atletas vienen de las partes altas. Es increíble que estemos hablando de que somos un país pobre, cuando en verdad lo que hemos hecho es empobrecer al país. Somos un país riquísimo, somos un país que tiene todo, pero si depredamos la Amazonía, acaba de entregarse el Valle del Lurín, le han cambiado el uso al Valle del Lurín para hacerlo, el Valle del Lurín, para hacerlo habitable, con grandes edificios y cosas así. Esta es una responsabilidad enorme de la municipalidad que tal vez tendría que corregirme y decirme que es mentira, porque si fuera así, nos quedamos sin oxígeno. Los valles hay que cuidarlos, hay que cuidar los ríos, hay que cuidar nuestras aguas. Como dice bien la doctora, hay que revisar el tema de la minería ilegal, pero también de la otra minería, porque la otra minería legalmente también nos intoxica. Acá hay muchas variables, pero el fin, lo más importante es que yo defendí las playas, defiendo las playas, y si defendiéramos el litoral para que la gente acuda a las playas,
no necesitaríamos tantos hospitales. Y su obra más importante, que ahora se está usando mucho, las ciclovías, doctor Belmo. Sí, claro. Muy recordado por las ciclovías. Bueno, Sí. Doctora Echaíz, un minuto para que se dirija a sus Si me permites, Mari, sí, perdóname, sí, si me permites, perdóneme que he llegado por este problema de la conectividad un poco tarde, pero ciertamente decir lo que ha dicho don Ricardo Belmo, no solo es en el tema de Junín, aquí en Lima, el Valle del Chillón, prácticamente cada vez se va sembrando más cemento y fierro en esta parte que aún todavía añorábamos de producción agrícola, Huachipa. Entonces, realmente ahí hay una responsabilidad bastante grande. Yo quisiera, antes de este minuto, tómese los minutos que sean necesarios, porque en realidad estamos en el cierre de la campaña y de verdad necesitamos que la población esté informada y que se tenga un voto responsable, con autoridades responsables para lograr tener un país que pueda resurgir de estas crisis en las que nos enfrentamos hoy, en la crisis sanitaria, en la crisis económica, y por qué no señalar también la crisis política, porque no recuerdo en la historia haber tenido 18 candidatos a la presidencia hasta el final. En realidad, creo que hay crisis política y se necesita institucionalidad desde todos los lados y liderazgo para poder direccionar a nuestro país a una reactivación sostenible. En ese contexto, doctora Echaíz y a don Ricardo Belmo, ustedes diríjanse a nuestra opinión pública, pero yo sí me quedo con esta pregunta hacia ustedes. ¿Qué se hizo y qué se dejó de hacer para llegar a este tipo de crisis? Y en todo caso, en su mensaje, ¿cuál es la esperanza que ustedes nos hacen llegar y que los ciudadanos debemos de optar por un voto responsable de aquí a 2 días? Doctora Echaíz. Gracias. Bueno, estamos donde estamos porque esta es la sumatoria de una serie de situaciones que se han ido acumulando a través de los tiempos, que no hemos sabido ver y que hemos dejado pasar. Hemos dejado hacer, hemos dejado pasar, hemos convivido y convenido con que las cosas se dieran tal cual fueran. Difícilmente pensamos y fuimos analíticos al momento de elegir. Y luego comenzábamos a protestar porque lo que habíamos elegido decían que no era lo que buscaban y ergo no representaban a la población. Responsabilidades compartidas, indudablemente que sí. Estamos nosotros celebrando un bicentenario, empezando una nueva era, una nueva época de vida histórica o republicana. Y creo que es el momento de tomar conciencia y reflexionar el país que queremos para el futuro. Ergo, esta es la oportunidad para que los ciudadanos piensen, analicen qué tipo de autoridades o de políticos quieren en el Congreso para que elabore y diseñe las estructuras de aquellas instituciones que han demostrado muchas deficiencias, debilidades y menos fortalezas. Tenemos problemas ahora en la salud que han llevado como consecuencia una crisis económica que es necesario revertir, pero junto a ello tenemos una crisis moral, una crisis de valores por temas de corrupción. La inseguridad nos tiene agobiados, ya no hay paz social, la convivencia pacífica se ha hecho difícil. Ergo, tenemos que trabajar mucho quienes lleguen o lleguemos al Congreso. Tenemos una tarea muy ardua que realizar y consensos básicos a los que arribar para comenzar a reconstruir o construir las nuevas bases del país de mañana. Yo soy Gladys Echaíz, ustedes me conocen, he sido fiscal de la Nación y me identifico o tengo mayor experiencia en temas de justicia. Y en ese sentido he enfocado mis propuestas y las he venido difundiendo. Hoy les pido que si ustedes quieren una justicia sólida, base, confiable, que sus fallos y decisiones sean legitimados por ustedes mismos del pueblo, pues me honren con su confianza este 11 de abril y marquen las 3A y escriban el número 1. No los defraudaré. Espero darles todo lo que tengo, la experiencia recibida y recogida, pues fíjense que la justicia es básica para construir todo lo que estamos buscando.
¿Quieren inversión económica? Pues necesitamos una justicia confiable. ¿Queremos el reconocimiento de nuestros derechos? Necesitamos una justicia confiable. ¿Queremos seguridad? Pues tenemos que hacer que las instituciones vinculadas al sistema de justicia, como es el sistema carcelario, la Policía Nacional, también funcionen de una manera correcta. Comencemos a atacar las causas generadoras de todos estos problemas que tenemos actualmente, definamos las estrategias a aplicar y entonces habremos comenzado el camino de la reconstrucción seria y sólida. Muchas gracias. Es la propuesta que les hago y reitero, mi nombre es Gladys Echaíz y ustedes me conocen. Muchas gracias, doctora Gladys, muy amable. Muy amable, éxitos. Y en el mismo orden, a don Ricardo Belmont Casinelli, por favor, para dirigirse a nuestra población, a nuestros seguidores, a nuestra población de la micro, la pequeña y la mediana empresa en general, con las precisiones de este cierre de campaña, que prácticamente estamos a pocas horas de dejar de transmitir mensajes de campaña. Bueno, muchas gracias. Yo empecé en radio hace 48 años con mi programa Hable el Pueblo y dije que lamentablemente sentía que vivía en un país subdesarrollado. Soy consciente de que en todos estos años no hemos avanzado, sino hemos retrocedido. El país de nuestros padres y de nuestros abuelos era un país distinto. Había solidaridad, había amor a la patria, la gente invertía en el Perú, había industria propia, y cuando uno salía de la universidad, inmediatamente te estaban buscando para darte trabajo. Hoy día los muchachos van a las universidades, sobran las universidades y los muchachos hacen taxi. Los profesionales trabajan en lo que sea para sobrevivir. Estamos ante un dilema muy grande, porque el diagnóstico ya lo conoce, la doctora Echaíz ha sido fiscal de la Nación. Yo que hubiera dado para ser fiscal un día de la Nación, porque hay mucha gente que pudo estar presa ya. Y si hubiéramos metido presos a muchos que han robado al Estado, que nos han saqueado el Estado, habríamos aprendido la lección de que no se puede robar la plata de la gente humilde. Y hemos sido engañados mucho tiempo por las asimetrías en las cuales vivimos. En esta campaña, lo puede decir la doctora Echaíz también, hemos sido maltratados los partidos que nos enfrentamos al poder fáctico. Y aquí hay dos países, el país que mira de espaldas al Perú y el país que lo mira de frente, con los ojos. Y sabe cuál es el diagnóstico. La corrupción es el mal más grande, mucho más grande que el COVID. El COVID será superado, pero la corrupción tiene que venir con una mentalidad distinta. Yo soy deportista, yo todo lo veo en función de equipo. Lo que ha dicho la doctora Echaíz es muy bueno, hay que armar equipos, la gente más preparada al Congreso, y después no nos arrepintamos de una vez elegidos, digamos, este era de Movadef, este era terrorista, acabamos de descubrirlo, pero no los investigamos antes. Yo pedí, como presidiendo la lista de Lima por Unión por el Perú, con el número 1, pedí que se nos investigara a todos previamente. ¿Quiénes somos? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Cuál es nuestra trayectoria? Y si tenemos una trayectoria, vamos a decir, desconocida, pues ponerlo en evidencia. No pueden haber sorpresas cuando un médico tiene el diagnóstico, el análisis de sangre. Aquí el análisis de sangre quiere decir que nuestro país está infectado en sus instituciones. Y a la medida que no corrijamos eso, nos quedaremos en las palabras. Nosotros hemos propuesto castigos ejemplares, prisión perpetua, pena de muerte para los violadores de niños. No se puede tocar a un niño más en este país, que nuestros hijos jueguen en los parques tranquilos, porque saben que al que le ponga la mano a ese niño, que puede ser tu hija, mi nieta, mi hija también, tengo una hija de 13 años, a ese tipo, juicio sumario y chao. Ese no sirve en la sociedad. Así comenzaríamos a limpiar con acciones verdaderamente profundas. Yo soy un partidario del juego limpio, y en estas elecciones, perdóneme, García, no ha habido juego limpio de los medios monopólicos que han ido contra la Constitución en su artículo 61
que dice que no puede haber posiciones de dominio. Sin embargo, hay 6 candidatos que han tenido la preferencia de la prensa y los otros 12 candidaturas que bien ha dicho el conductor, señor que lo estoy saludando con todo cariño, ha dicho que en efecto hay muchos partidos, pero en el fondo somos 2, los patriotas y los que queremos seguir vendiendo la patria. Ahí nos definimos al final. Al final va a ser eso, los vendepatrias y los que queremos recuperar la patria, como lo hicimos en la Pampa de la Quinoa. Gracias, muy amables.